preparas para cada uno de nosotros, Señor, no porque seamos, Señor, merecedores, no porque seamos perfectos, Señor, sino porque tu misericordia, tu amor, Padre Santo, se muestra para con nosotros, Señor, dándonos siempre oportunidades a cada instante, Dios amado, para que pongamos, Señor, nuestra esperanza en ti, Dios bendito, y que nuestro corazón, Padre amado, cada día, Señor, sea guardado, Padre Santo, irreprensible, Señor, sea guardado en tu palabra, Padre Santo, escondido, Señor, en el hueco de tu mano, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para esta tarde, vamos a platicar acerca de lo que es la fuente. ¿Qué es una fuente? Usted se acordó de la canción que se hacía grande y se hacía chiquita. ¿Pero qué es una fuente? Un vertiente. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escuchamos la palabra manantial? Agua, río, corriente. Yo me acuerdo, hoy, ¿verdad? Pues los ríos son escasos y los pocos ríos que hay, pues casi para bañarse como que no muchito, ¿verdad? Y tampoco hablar de manantiales. Pero era bonito irse a un río, ¿verdad? Y que sea caudaloso y que hayan cascadas y aquello fresco que esté corriendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un manantial, hablamos de mucha vida, hablamos de mucha agua, ¿verdad? Hablamos de mucha alegría. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra fuente, también vemos que usted y yo es necesario, diga conmigo, es necesario que vayamos a la fuente. También otra palabra que se puede como digamos, comparar con fuente es la palabra origen. O sea, es como ir al origen, es como ir a la fuente. ¿A usted le ha llamado la atención alguna vez dónde comienza un río? Que normalmente se conoce como un nacimiento. Pero ¿dónde comienza realmente el río? Pongamos el ejemplo del río más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Que se llama río Lempa. ¿A dónde comienza el río Lempa? O sea, pero realmente, imagínense, para que ese río sea caudaloso, el nacimiento tiene que ser grande, claro, ¿verdad? Ahí se le van sumando algunos ríos pequeños y se va haciendo grande. Pero hay un origen, hay una fuente, amén, en donde nosotros debemos de meditar, debemos de reconocer que necesitamos ir a esa fuente. O sea, necesitamos ir al origen de las cosas. Necesitamos, la Biblia lo menciona también como las sendas antiguas. Sí, necesitamos como ir, ¿verdad?, al origen de las cosas. Cuando hablamos de una familia, hay un origen. El pastor lo mencionaba ayer. Y sí, creo que ayer fue, que decía, ¿cuál es el motor de un matrimonio? El amor, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como humanos, en toda la vida rutinaria que llevamos, vemos muchas cosas, oímos muchas cosas, y eso en cierta manera va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestra manera de pensar. Y mire, muchas veces nos volvemos insensibles a lo que está pasando. Entonces, usted dijo, lo que necesitamos es ir al origen de todo. Cuando le voy a poner este último ejemplo para ya entrar en la palabra, cuando a usted le está fallando su teléfono, ¿qué es lo que hace? Reiniciarlo. Y el teléfono trae unas opciones que dice reinicio de fábrica. ¿Qué quiere decir eso?
que le borran toditas las aplicaciones que usted descargó, la foto, conversaciones, video, se lo dejan, pero como se lo entregaron en la cajita. Entonces, muchas veces usted y yo necesitamos reiniciar nuestra vida, ¿verdad? Porque por más que uno dice, le voy a hacer esto, le voy a hacer el otro, le voy a hacer aquí, le voy a hacer allá, y ya no. Entonces, necesitamos nosotros reiniciar nuestra vida, y en el momento que reiniciamos nuestra vida, usted y yo, tenemos que ir a la fuente. Amén. Tenemos que ir a la fuente. Y mire lo que dice Juan 4:14. Dice, pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Amén. Entonces, vemos que lo que Dios nos ofrece no es algo pasajero. Usted anda desesperado, ¿verdad? Porque con estos calores no ha tomado agua. Usted toma agua, pero como siempre sigue el calor, la necesidad, el cuerpo lo necesita, ya más tarde va a requerir más agua. Y más tarde más agua y todos los días más agua. Entonces, pero el agua que el Señor nos ofrece que tomemos, dice que es un agua que no nos va a dar sed. Amén. Jamás tendrá sed. Entonces, cuando nosotros vemos esa parte que dice jamás tendrá sed, imagínense a muchos cristianos teniendo sed de conocimiento. Yo quiero poner una balanza, ¿va? Tenemos que tener sed de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y como decía la prédica del domingo pasado, ¿de qué habló el pastor el domingo pasado? Creced en el conocimiento. Y si alguno no tiene conocimiento, que lo busque, que lo pida. Amén. Entonces, pero, ahora bien, el punto es que muchos tienen sed, no del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, hermana. No del conocimiento de la palabra de Dios, sino que tienen sed de entender muchas cosas en el ámbito material, en el ámbito secular, de entender muchas cosas que a veces el Señor no quiere, en cierta manera, que nosotros desviemos nuestra atención. Allá estaba, ¿se acuerda? Con los efesios, ¿verdad? Que estaban en una discusión hablando acerca de la reencarnación, por ejemplo. Entonces se levantó y la Biblia dice, porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces ahí puso punto y final, ¿verdad? Lo que creemos es cuando Cristo resucitó. Pero eso de la reencarnación no es el tema, le estoy poniendo el ejemplo, porque podríamos irnos, quiero saber, aprender más, a ver si es cierto de que si uno muere y entonces se reencarna en alguien, en algún animal, es que un chucho, lo veo parecido a un mi familiar, pudiera decir, ¿verdad? Pero no es así el punto, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que tener sed del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. No del conocimiento de tergiversado. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo acerca de los tipos de conocimiento? El conocimiento de manera general. ¿Y qué llegó a decir aquel filósofo? Dijo, yo lo único que sé, que no sé nada. Amén. Entonces, pero Dios nos dice, ya no tendrás sed, ¿verdad? O sea, se le va a acabar en cierta manera la necesidad. Mire, ¿qué nos causa la sed? Nos da angustia o no anda desesperado uno, pero
no una sed como de repente pueden tener los niños, que a cada rato no he tomado agua, hace 5 minutos que no tomé agua. No, tomar por horas. Ansiedad. Dolor, exactamente, dolor. Estrés, exactamente. ¿Qué es lo que le recomienda al final de todo médico a uno? Y le dice, después de la consulta y después de todas las indicaciones que le da, ¿qué le dice? Tome abundante agua. ¿Por qué? ¿Por qué se puede provocar una gastritis? Por falta de agua. ¿Por qué puede doler la cabeza? Y mire todos los síntomas que da la sed, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ya no tendrá más sed, ya no tendrá más ansiedad, ¿verdad? Como dice aquel corito que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará. Imagínese que cuando usted cierra sus ojos para dormirse, mire, alguien dormido es indefenso, ¿sí o no? Sí. Pero Dios nos cuida. Usted no anda pensando, con un ojo así voy a dormir, ¿verdad? A menos que no esté en su casa, ¿verdad? Que esté en otro lugar y que lo amerite, ¿verdad? Pero usted está en su casa, usted se acuesta tranquilo, apaga las luces y sabe que Dios lo cuida. Pero déjeme decirle que Dios lo cuida despierto y dormido también. Amén. Entonces Él nos va a dar esa agua. Entonces lo que tenemos que ir nosotros es ir a la fuente. ¿Se acuerda la fuente del Siloé? El estanque. ¿A dónde estaba la bendición? ¿En el estanque o fuera del estanque? Dice que aquel paralítico, ¿verdad? Que cuando el ángel tocaba el estanque, las aguas del estanque, había un milagro. Pero él tenía que estar ahí. ¿Y por qué no alcanzaba el milagro? Por la condición que tenía, no podía llegar hasta el agua. Pero estaba cerca del estanque. O sea, Dios, Jesús, cuando le dio su milagro, una de las primeras cosas que vio fue su actitud. Él estaba buscando, tenía una limitancia, probablemente sí, pero él estaba buscando su milagro. Y Dios lo primero que vio fue la actitud de él. Amén. Entonces, veamos la fuente del gozo. Mire, Salmo 87:7 dice, entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Qué es lo contrario de gozo? Tristeza, miedos, desánimo. Ahora, ¿qué entonces lo provoca? ¿Qué provoca todo eso? ¿Qué provocará un desánimo? ¿Una mala noticia? ¿Depresión? ¿Qué más provocará la falta de gozo? Enfermedad, impotencia, falta de satisfacción. Todo eso provoca el desánimo. Mire, hay algo más que provoca el desánimo. ¿Sabe qué es? La injusticia. Y la injusticia uno la ve casi en todos lados. Porque la injusticia tiene ángulos en donde uno puede ver, y a veces mira el ángulo más desfavorable y entonces entra un desánimo. Por ejemplo, usted está en el súper, tal vez solo a mí me ha pasado, y entonces usted ve que hay 10 cajas y usted ve que solo 4 están funcionando y hay una larga fila y usted está haciendo la gran fila, ¿verdad? Está haciendo la gran fila y ya lleva 10, 15, 20 minutos, media hora esperando, ¿verdad? Y de repente abren una caja
abren la quinta caja y alguien que va llegando a hacer cola se mete ahí de primero. ¿A cuántos le ha pasado? Solo a mí. Y uno que dice, qué injusto. ¿Y por qué la cajera debió llamar a cualquiera de los que hemos estado ahí? ¿Sí o no? Pero son injusticias que se ven en la vida. Usted haciendo lo mejor, su trabajo mejor, ¿verdad? Y lleva tanto tiempo trabajando y de repente entra alguien que no sabe muchito y entra ganando o lo mismo que usted gana o más. ¿Y qué es lo primero que le viene a la mente? Injusticias. Entonces, y empieza el de, pues no, ya no voy a trabajar igual, yo matándome. No nos vayamos tan lejos, injusticia en los hogares. No nos vayamos tan lejos, injusticia dentro de las iglesias. Entonces, eso a nosotros nos puede traer falta de gozo. Entonces, pero dice ahí, en ti están todas mis fuentes de gozo. Amén. Entonces, tenemos que nosotros cuando nos sintamos con falta de gozo, mire, una de las características del cristiano es que es gozoso, ¿sí o no? El cristiano tiene que estar alegre, gozoso, ¿verdad? Pero entonces, si hay una falta de gozo y si hay por ahí todo lo que dijeron, alguna síntomas de depresión, enfermedad, insatisfacción, vámonos a la fuente del gozo, porque necesitamos gozo. Amén. Es como cuando este tema es como cuando usted va al médico y le dice, mire, usted le hace falta potasio. Usted le hace falta magnesio. Y empieza a decirle, ¿va? Calcio. Y entonces, y le empieza, usted tiene que, para el potasio, guineíto, ¿va? Usted tiene que comer más esto, pero tiene que tomar, y le empiezan a dar suplementos, ¿verdad? Le empiezan a dar vitaminas, medicina, para que lo que antes el cuerpo producía de manera natural, hoy, ¿verdad?, le ayudemos al cuerpo. Entonces necesitamos eso. Entonces, eso pasa también. Si no tenemos gozo, vámonos a la fuente del gozo. No vayamos a buscar gozo a otro lado. No vayamos a buscar gozo en el mundo. Porque el mundo puede dar un aparente gozo, ¿verdad? Aparente gozo. Si decía alguien por ahí, el dinero no es la felicidad, pero causa un efecto parecido. Mire, usted va con 2 coras y pasa por el pollo campero, ¿qué le queda? Solo oler, ¿verdad? Pero a veces usted va con dinero y pasa por ahí y no se mete a comprar, ¿sí o no? Hay muchas cosas que causa el dinero. Hay muchas cosas que el gozo, ¿verdad? De repente alcanzar algo en nuestra vida nos puede causar un gozo, pero ese gozo puede ser pasajero, ¿verdad? Ese gozo puede ser momentáneo. Triunfar en algo, que algo le salga bien, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, lo que está de moda, ¿verdad? El tema del mundial, ¿verdad? Termina un partido y unos terminan con gozo y el otro, ¿cómo termina? Entonces la vida no va a depender de eso, ¿verdad? Entonces, unos van a tener gozo y otros van a tener tristeza. Amén. Pero lo que nos dice aquí la Biblia es que en Él están todas las fuentes del gozo. Vámonos. Si nos sentimos tristes, como aquel corito, ese sí es corito, dime por qué estás triste. Si Dios no te ha olvidado. Y ahí, ¿verdad? Es bienaventurado. Pero necesitamos nosotros ir a las fuentes. Dígale que tiene la par. Necesitamos ir a las fuentes del gozo. Ahora,
está la fuente de la delicia. Salmo 36, 8 dice, se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber el río de tus delicias. Fíjese que dice la palabra, el pan nuestro, dánoslos hoy. Y entonces yo muchas veces he escuchado, no, es que Dios nos va a dar siempre lo necesario. Y entonces, y mucha gente se acomoda en cierta manera a esto. Dice, no, es que el cristiano tiene que ser humilde. Pero humilde de corazón, ¿verdad? Humilde de su alma, de su espíritu, ¿verdad? Pero en cierta manera Dios nos da a nosotros delicias. Y las delicias no tienen que ver con riquezas. Las delicias no tienen que ver con cosas costosas. Amén. Sino las delicias tienen que ver con disfrutar lo que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Amén. O sea, disfrutar de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y disfrutar cuando esas promesas se cumplen en nuestra vida. Amén. No solamente hablemos de cosas materiales. Yo voy a disfrutar las cosas materiales. Amén, sí, pero disfrutemos más de las cosas espirituales. Amén. Disfrutemos más de las cosas celestiales. Decía el salmista, mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces está diciendo, mi delicia está estar en tu casa. Yo disfruto estar en tu casa. Amén. Que en la hora del culto, mire, ayer qué bonito. Entramos. Ya se está poniendo igual que ayer, ¿verdad? Entramos y se vino el agua. ¿Verdad? Como dijo el pastor un día de esto. Si ya estamos en invierno. ¿O no? Ya estamos en invierno. Es normal que llueva, ya va a llover. Nos vamos a ir temprano también, no se preocupe. Amén. Entonces, pero debemos disfrutar estar en la casa del Señor. Debemos disfrutar, buscar su presencia. Mi delicia está en ti, decía el salmista. Buscar la presencia de Dios, esa que sea nuestra delicia. Pero dice ahí, dice, dales a beber del río, de la fuente, del manantial de tus delicias. O sea, no, la delicia va a llegar en abundancia a nuestra vida. Dígame una comida que a usted le guste. Pupusas. ¿Tiene hambre, hermano? Camarones. Pero imagínense comer camarones todos los días. ¿Comería pupusas, desayuno, almuerzo y cena? Algunos dijeran, yo sí, ¿verdad? Pero eso es de la delicia material, ¿verdad? Pero imagínense disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la voz de Dios todos los días, a cada rato. Cuando vengamos a la iglesia, disfrutar de la voz de Dios. Cuando estamos nosotros en el trabajo, disfrutar que Dios nos hable. Sentir la presencia de Dios yendo en el transporte. Sentir la presencia de Dios estando en las casas. Imagínense qué bonito fuera que de repente nos reunimos en la casa y vamos a compartir la palabra y que en ese momento la presencia de Dios se derrame en nuestra familia. Eso es disfrutar, pero esas delicias que nos ofrece el Señor están en abundancias. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Ir a la fuente, ir a buscarla. ¿Cuántos fuimos a los ríos o a llenar ¿cómo se llamaban aquellos? Ya se me olvidó. Cántaros.
a llenar los cántaros, ¿verdad? Y traer agua. Entonces tenemos que ir entonces a las fuentes. Tenemos que ir a las fuentes, a beber, a buscar esas delicias. Y el Señor nos va a bendecir. Fuente, mire, la fuente de satisfacción. Una de las cosas que nos pueden provocar falta de gozo es la insatisfacción. Proverbios 5:18 dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amén. Pero dice, sea bendita tu fuente. O sea, el hecho de emprender, ¿verdad? Muchos enseñan como, en el caso del matrimonio, como un proyecto, ¿verdad? Como un proyecto en el cual vamos aportando y eso va creciendo. Dentro de ese proyecto llegan los hijos, dentro de ese proyecto llegan muchas bendiciones a nuestra vida. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. O sea, regresar es como hacer un paro, ¿va? Las cosas no me están saliendo bien. Las cosas me están saliendo mal y eso me está llevando a una insatisfacción. Pongo un negocio, no me va bien. Busco trabajo, no encuentro trabajo. Me pongo a estudiar, no le hallo a las clases. Y empezamos a buscar muchas cosas que llegan a nuestra vida insatisfacciones. Entonces tenemos que ir al origen de las cosas. Regresar al origen y comenzar de nuevo. Entonces, y el Señor va a bendecir nuestra fuente. Diga, yo tengo una fuente. Y esa fuente el Señor la va a bendecir. Amén. Entonces, tenemos que nosotros tener esa, porque nos vamos a sentir satisfechos. Aquel coro que cantamos, satisfecho estaré cuando despierten tu gloria. Esa es la satisfacción más grande. Pero aquí, buscar la satisfacción, primero con uno, ¿verdad? Porque a veces uno a uno mismo se falla. Uno dice, ya no voy a hacer eso y lo termina haciendo, ¿sí o no? Uno dice, ya no me voy a meter ahí y se termina metiendo. Miserable de mí. Porque lo que yo quiero hacer, el apóstol Pablo decía eso, ¿verdad? Porque lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, eso termino haciendo. Entonces entra una insatisfacción en nuestra vida. Entonces tenemos que hacer un alto y regresar al origen. Reiniciarnos, ¿verdad? Ir al origen. Y esa es la fuente. Amén. Y esa fuente, vamos nosotros a buscar esa bendición de esa fuente de Dios en nuestras vidas. Amén. Para que seamos nosotros bendecidos. Para que seamos nosotros alcanzados por los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos propósitos. Amén. Pero a veces nos perdemos en el camino. Y de repente ponemos el Waze, ¿verdad? Y nos termina de perder más. Entonces, tenemos que nosotros volver al origen. Y una de las cosas es, en el origen de todas las cosas, tenemos que nosotros buscar en la palabra de Dios. Amén. Buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo es el caminar de la vida del cristiano según la Biblia? ¿Cómo es el actuar? ¿Cómo es el hablar? Amén. Eso es lo que tenemos que ir a buscar para poder nosotros entonces comenzar de nuevo. Amén. Y entonces debemos de buscar lo que Dios tiene en esa fuente. Nos va a alcanzar la bendición de Dios cuando nosotros podamos meternos y mire, regresar a la fuente. Aquel militar, ¿cómo es que se llamaba? El que se metió en el río 7 veces.
Amán, Natán iba a decir Amán. Amán se metió. Naamán, ya algo con Natán tenía. Se metió al río. Amén. Entonces, nosotros debemos de ir. Muchas veces meterse quizás al río va a tener un grado de humillación. Y esa humillación, déjeme decirle, que no es una humillación para los hombres, sino es una humillación para nuestro cuerpo. ¿Verdad? Comenzar de nuevo. Ir al origen. Dejar las cosas como estaban, como están, como las tenía yo armadas y regresar. Es como cuando el origen, por ejemplo, de una vasija. ¿Cuál es el origen de una vasija? El barro, el polvo. Entonces, para que vuelva al origen una vasija, hay que romperla. Amén. Entonces, ahí tenemos que nosotros buscar en la palabra del Señor. Amén. Hay una fuente de salud, según lo que dice Joel 3:18. Dice, ese día las montañas destilarán vino dulce y de los cerros fluirá leche. El agua correrá en todas las quebradas y arroyos de Judá. Una fuente saldrá del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Eso tiene que ver con salud. Cuando habla de vino dulce, ¿verdad? Habla de medicina. Tiene que haber salud para nuestros huesos, para nuestras articulaciones, para nuestra carne. Tiene que haber salud para nuestra mente. Hoy con tantas enfermedades psicosomáticas que hay, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de ir a ese origen y buscar. Lo primerito que nosotros debemos sanar es nuestra alma. Amén. Muchas enfermedades son derivadas de nuestra mente. De repente usted puede sentir un dolorcito por aquí. ¿Qué le viene a la mente? El apéndice. Y uno dice, es que es el apéndice. Y anda con eso, es que es el apéndice, es que eso es. Y de repente platica que usted con otro, pues así le agarró un dolorcito a fulano de tal y lo operaron. Y de repente usted anda a la aflicción y sabe que la mente es tan poderosa que puede ejecutar en sí la enfermedad. Aunque usted no la tenga. Amén. Aunque usted no la tenga, la enfermedad la puede ejecutar. Amén. Entonces, eso es bien tremendo. Yo tengo tal cosa. Yo tengo aquí. No nos pasa, por ejemplo, hoy que 6 años de la pandemia, ¿verdad? De repente usted tiene su gripe algo fuerte y ¿qué se le viene a la mente? Este es COVID. Pero ya es leve, dice uno. Pero antes del COVID nos daba una fuerte fiebre, ¿sí o no? Pero no decíamos que era COVID, ¿verdad? Porque no lo conocíamos, ¿verdad? Decíamos que era la quebradora, la chikungunya, la quebradora, era un virus, ¿verdad? Y todo, así decíamos nosotros antes, pero hoy ya nos dio, es que así me dio el COVID. Y así empezamos nosotros a trabajar en la mente. Amén, entonces debemos de buscar sanidad en nuestra alma. Amén, en nuestra alma. Y debemos de creer, de confiar en Dios. Eso es ir al origen, confiar en Dios. Porque a veces en medio de todo eso dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nuestras fuerzas. Empezamos a confiar en nuestros sentimientos, en nuestro conocimiento. Amén. Pero nosotros necesitamos regresar específicamente al origen de todo. Ya nos vamos a ir 6 minutos, 5 minutos y nos vamos. Amén. Regáleme, dependemos de la hermana allá, vaya.
Fuente de purificación, Zacarías 13:1. Pero ese día se abrirá un manantial para la familia de David y para los habitantes de Jerusalén. Ese manantial limpiará sus pecados y sus impurezas. Amén. Tenemos un manantial de purificación. Y ese manantial nos va a traer a nosotros santidad. ¿Y qué dice la palabra acerca de la santidad? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay una fuente abierta, ¿verdad? Ya hablamos de que la fuente es algo grande, ¿verdad? Algo que corre, que fluye, que tiene mucha vida. Entonces, debemos de ir a la fuente de la purificación para que Dios limpie nuestros pecados, para que Dios limpie nuestra maldad, para que Dios limpie todo nuestro ser. Amén. Sí, ya hermano, ya nos vamos a ir. Para que Dios limpie todo nuestro ser. Ya me están apagándolo. Para que Dios limpie todo nuestro ser. Amén. Pero mire lo que dice. Esto es bien importante. Amén. Ya nos vamos a ir, de verdad, 4 minutos y nos vamos. Solo quiero darme a entender con esto. Dice la palabra, ese manantial nos limpiará. Porque muchas veces tenemos, ve a limpiarte. No nos vamos a limpiar nosotros. Lo que tenemos que hacer usted y yo, acercarse a la fuente y esa fuente nos limpiará. Amén. Esa fuente nos limpiará. Así debemos nosotros de creerlo. Esa fuente nos va a limpiar. El trabajo que tiene que hacer usted y yo es ir a la fuente, ir al origen. Amén. Y con esto sí ya ve que terminamos antes. La fuente de todas las cosas. 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros, dice, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Mire cómo somos. Nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de Él, del cual existimos nosotros. O sea, el origen de todo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El origen de todo es las cosas, las maravillas que hay en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer usted y yo es ir a la fuente, ir al origen de todo, reiniciar nuestra vida. Si hay amarguras, si hay malos pensamientos, si hay pecados, si hay muchas cosas negativas que el enemigo ha metido a nuestras vidas, pidámosle perdón y regresemos al origen. Amén. Padre, gracias, Señor, por este momento que nos das, Padre bendito, para que podamos, Señor, aprender de tu palabra, bendito Padre. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia en nuestras vidas, Dios amado. Tú nos das siempre, Padre bendito, el consejo. Y el consejo en esta tarde, Dios amado, es regresar a ese origen, Señor. Regresar a las sendas antiguas, Señor. Reiniciar, Padre Santo. Probablemente hemos tomado malos caminos, malas decisiones, Dios amado. Pero tú, Señor bendito, nos da la oportunidad, Dios amado, de regresar al origen, Señor. Y estar, Padre bendito, siempre en el hueco de tu mano, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.